los objetivos del día de hoy es describir los problemas que vive el adolescente en su proceso de crecimiento, luego conceptualizar y describir las características que presenta un adolescente cuando está en camino de ser un triunfador, desarrollar el modelo multidimensional de Stevens y Schenker. Aquí, este último punto, ustedes van a realizar esta investigación, búsquenlo, y ya tienen las características de cómo lo van a realizar. Aquí están, está en su plataforma Moodle, pero aquí está también en la presentación al final de la misma. Entonces van a hacer esta investigación, que es una aplicación. Stevens y Schenker hacen toda una aplicación para los problemas de aprendizaje. Entonces, ahí se los encargo. ¿Sale? ¿Sí? Vamos a ver los problemas emocionales que afectan el aprendizaje del adolescente. Vamos a ver las características. Existen entonces dos signos o indicadores que nos pueden avisar de la presencia de un trastorno psicológico. Uno es la presencia de emociones dolorosas, ¿no? En estas emociones dolorosas, la persona refiere sentimientos de ansiedad, de depresión, desánimo o irritación, ¿no? Impulsividad. Muchas de las ocasiones en esta irritación es una autoagresión que se puede visualizar tanto hacia la propia persona como hacia su entorno. Carlos, ¿cómo se puede observar, qué conductas se pueden observar a una persona que tiene tendencias, por ejemplo, de autoagresión? Pues a lo mejor es un poco retraído, su personalidad va a ser, digamos, antisocial y como que siempre, o sea, a lo mejor no con una depresión, pero con sentimientos más tristes Pero en o una, agresivos. Carlos, a ver, esa es en la depresión, pero en una autoagresión. Pues podría ser observado en lo físico. ¿Cómo? ¿De qué manera? Estamos hablando de adolescentes, ¿sí? Cuando se cortan. Esa es una de las tendencias y lo hacen, entre comillas, a veces como juego, ¿sí? Lo reflejan ellos como juego. Es una automutilación, es una autoagresión. Este es muy importante. Entonces es un indicador, ¿eh? Que existe ahí ya algún problema psicológico. ¿De qué otra manera se puede ver la autoagresión? Incluso en las adicciones, cuando empieza a fumar, a tomar, también las perforaciones, Ajá. trajes, cosas así. Cuando también empiezan con problemas psicosomáticos, esa es una autoagresión. Gastritis, colitis, cefaleas, migrañas, ¿no? Todo esto. Bien. Y en la otra característica es la aparición de conflictos continuados en las relaciones sociales o familiares. Fíjate, esto es bien importante, esta palabra, continuados, ¿de acuerdo? Continuados. No es una condición de un momento, o sea, algo que puede suceder en algún día, en algún momento, pues ya no. Dicen que todos tienen un mal momento, un mal día, pero hasta ahí. Pero cuando ya aparece de manera continua esa condición, el conflicto, con los demás, entonces debemos de pensar en que se están manifestando conductas inadecuadas en este sentido y que hay que
atenderlas. Bien. El sufrimiento psicológico además puede adoptar múltiples formas. Existe una primera forma de padecimiento a los que las personas encuentran explicación o sentido. Por ejemplo, fíjate bien, sacrificio ante situaciones límites, una huelga de hambre. Hablábamos en la clase anterior, ¿no? Porque esta es una recapitulación de eso. Puede ser esta una manifestación nada más de una protesta. No se puede catalogar como un trastorno psicológico. Esto es evidente. No es lo mismo el meterse en una huelga de hambre por una manifestación contra una condición de injusticia social, etcétera, que el no querer comer. Una segunda forma de padecimiento consiste en que quien lo sufre no termina de explicárselo o darle sentido. Por lo general se trata de trastornos afectivos de tipo depresivo o ansioso. Puede aparecer la ansiedad, la depresión y la ira. Entonces, la otra manera es, existe ese sufrimiento, pero la persona no tiene una explicación del por qué lo siente de esa manera. La ansiedad implica la preparación a la persona ante situaciones que percibe erróneamente como amenazadoras o peligrosas, haciendo que ésta se prepare para defenderse o escaparse. La ansiedad es entonces una manera de el organismo, de la persona, de estarse preparando a una situación que percibe como amenazadora. Su conducta puede incluir la inhibición del habla, la conducta de escapar o la inquietud motora. O sea, la ansiedad implica el que la persona no desea hablar o quiera irse o hay un movimiento, ¿no? Y se nota en sus manos, en sus pies. Inclusive manifiesta cambios fisiológicos como la sudoración. Su cuerpo puede responder mediado por su sistema nervioso central y autonómico con síntomas, ya dije, sudoración, taquicardias, dificultades respiratorias, tensión motora, insomnio. Por eso, cuando ustedes están en entrevista con el adolescente, pues tienen que preguntar todo esto, ¿no? ¿Sí? Si ha perdido apetito, si siente que sube su presión o baja su presión, si le cuesta trabajo respirar, si en un momento dado en la noche no tiene un sueño tranquilo, se despierta en varias ocasiones, no puede conciliar el sueño, tiene ideas ahí y está pensando en eso y entonces no le deja descansar. El estado depresivo supone más bien una reducción del nivel de respuesta de la persona ante los acontecimientos de la vida. Generalmente yo les digo así, la depresión es una pérdida de interés de aquellas actividades que normalmente a la persona le encantaban, le gustaban. Entonces, ¿cómo se nota en un adolescente? Si le gustaba jugar fútbol, ya no lo disfruta tanto. Iba con mucho interés al taekwondo, pues ahora ya no tanto. Gustaba de la lectura, ahora ya le parece aburrida. Salía con sus amigas, ahora les parece que nada más la andan criticando. O sea, la pérdida de disfrutar de las actividades que normalmente estaba realizando son indicadores de que existe algo ahí en relación a su depresión, ¿no? La ira crónica consiste en un estilo de conducta centrado en la defensa y ataque directo e indirecto. La agresividad, la impulsividad, ¿no? Puede tomar dos caminos. Uno, hacia uno mismo, y hacia uno mismo puede ser con situaciones no tan graves, ¿no? Ya hablamos acerca de estas conductas de autoagresión, pero también puede suceder algo muy grave, que sería el suicidio. Y desafortunadamente tenemos
unos índices de suicidio muy alto entre niños y jóvenes, desafortunadamente. Entonces, cuando ya aparece la idea de quitarme la vida, de que esta vida para qué, etcétera, hay personas que que lo toman a la ligera, sea su familia, sean amigos, sean maestros. Y nosotros tenemos que ahí que entrar en la orientación y el consejo de decir, cuando tengan esta condición, es importante la asesoría inmediata. No se pueden esperar a ver qué más pueda ocurrir. En la conducta se dirige a atacar verbal o físicamente al supuesto ofensor. Esto lo toma mucho el adolescente. El cuerpo suele responder de una elevación del ritmo cardíaco, la tensión sanguínea aumenta, la respiración se acelera. Entonces pueden aparecer estos trastornos, pero fíjate bien, cuando comienza el adolescente, la adolescente a perder control de su respiración, comienza entonces a no pensar bien, ¿sí? Cuando se enojan, cuando están fuera de sí, inmediatamente se nota en su respiración y es lo que tú tienes que atender. Respira, ¿no? Respira. Te tienes que oxigenar tu cerebro para que en su momento pueda entonces escuchar. De otra manera, no te va a escuchar, no va a atender lo que tú le puedes estar diciendo. Un tercer grupo más problemático son los casos donde las personas, bueno, y aquí perdón, me regreso un poquito, hablaba de la autoagresión, pero también existe entonces la agresión hacia su entorno. ¿Mm? Y la agresión hacia su entorno es hacia los otros y puede ser desde las cosas más simples que entre comillas hablan de bromas, hablan de hacer parecer ridículo a otro, de la burla, y entonces luego pasar a un bullying y pasar del bullying también hacia una condición ya más grave que pudiera ser cometer homicidio. Son dos extremos muy graves que se pueden dar, tanto hacia sí mismo como hacia su entorno. Y lo ven ustedes en las noticias, ¿no? Generalmente aquí como que se diluye esta situación, pero hay adolescentes que están metidos mucho, ¿no? Y niños que están metidos mucho en el sicariato, los entrenan para ello, pero tienen condiciones familiares, etcétera, que los llevan a esto, a que sean objeto de uso, ¿eh? Uso de carne de cañón, le llaman así en estos términos, el, los grupos delincuenciales, y entonces llegan a aprender a matar y luego se vuelven insensibles ante esta situación, ¿eh? Y lo vemos en las noticias, por ejemplo, en Estados Unidos, que un adolescente molesto con su grupo, con algún maestro, etcétera, es capaz de tomar rifles semiautomáticos o automáticos, pistolas, y lastiman, hieren y matan. Entonces, esto es importante. En el tercer grupo más problemático son los casos de las personas que padecen el malestar. Si le encuentran sentido a su sufrimiento, pero aquellas que le rodean no se lo encuentran, por lo general en esto se trata de trastornos mentales graves como la psicosis, ¿no? Entonces, sí se presentan casos psicóticos en adolescentes donde pues no pierden sentido de identidad, hay trastornos de personalidad. Y por último, el cuarto grupo se caracteriza más bien por hacer sufrir a otros, ¿no? Independientemente del grado de malestar que sienten, entonces suelen relacionar su sufrimiento, su malestar, desquitándose con los demás, ¿no? Entonces se pueden formar conductas y trastornos graves antisociales, ¿no? Y esto es muy evidente que sucede en nuestra actualidad. Las causas. La conducta psicopatológica tiene dos tipos de causas.
biológicas y ambientales. Estas causas se suelen combinar en la mayoría de los trastornos psicológicos, llamándose a los modelos que le estudian multifactoriales. Entonces, la causa de una conducta psicopatológica tiene causas multifactoriales, vienen por diferentes caminos. Entonces, uno de estos modelos es el llamado de vulnerabilidad, estrés. La vulnerabilidad incluye predisposiciones determinadas genéticamente que a su vez influye sobre, por ejemplo, determinados niveles de sustancias bioquímicas en el cerebro del individuo. También incluyen procesos y habilidades psicológicas como la capacidad atencional, los procesos de memoria, los estilos de pensamiento personales y las habilidades de conducta para afrontar determinadas situaciones. Aquí, en relación a la vulnerabilidad, chécate bien esto. Y hay personas que no lo detectan a tiempo. Puede haber en personas que tienen periodos maníaco-depresivos, ¿no? ¿Cuáles son las características que presenta una persona maníaca depresiva? Pregunto, ¿quién me quiere contestar? ¿Podrían ser los cambios constantes de humor? Esta es una, ¿no? Cambios, pero los cambios son así, ¿verdad? Pasan Es en cuanto a energía. de una alegría a una tristeza. No, es en cuanto a la energía. Por ejemplo, el mánico tiene demasiada excitación y el depresivo pues está muy ausente de emociones y cosas así. Entonces son como que somos muy grandes. La energía, hablas de la energía. La energía está controlada por factores químicos también, ¿sí? Entonces, les pongo el caso, ¿eh? Esto es real en un adulto, ¿no? Pero esto también se manifiesta en adolescentes. El esposo de una maestra era muy posesivo con ella, manejaba mucho el cuadro de la celotipia, ¿no? El celo. Entonces, llegó un momento que toma un cuchillo, ¿no? Y a la hora del desayuno, ya previo a salir de casa a la escuela, le da como 37 puñaladas delante de sus niños, ¿no? Un niño y una niña. Al saber que en un momento dado, pues hizo algo ya tremendo, toma su coche, se dirige hacia la salida a Silao, baja de su automóvil y se le atraviesa así, de frente, a un tráiler y lo mata. La maestra sobrevivió. Pero fíjate, las conductas que estaba manifestando, de amenaza, de agresión, de luego muy cariñoso, muy amoroso, todo esto, se le dio la indicación a ella del riesgo en que estaba. Y entonces estaba confundida porque no siguió ella una asesoría y entonces se orientaba con la esperanza, el sentimiento de la esperanza, es decir, él me ama y espero que cambie, ¿no? Pero no se atendía en sus medicamentos, no los tomaba con regularidad. Entonces esta descompensación química pues influía en sus estados de ánimo. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos la capacidad de estar analizando quiénes son vulnerables, qué personas tienen estas condiciones de vulnerabilidad y entonces cómo esto afecta a todos sus procesos, ¿no? Vemos cómo se nos pasan desapercibidos algunos adolescentes, se pasan así como seres invisibles, no quieren que los vean y entonces no los atendemos y no los ayudamos a un proceso de adaptación. Entonces,
tenemos que desarrollar en ellos y lo veremos después, habilidades de conductas, ¿no? También sociales. No nada más tenemos que ver que, no, que el problema es cuando se lastiman o lastiman a otros. También es una cuestión a observar cuando no desarrollan las habilidades, cuando no desarrollan intereses, cuando no desarrollan su potencial. Problemas emocionales y sexuales en los adolescentes. Emocionales. La investigación ha puesto de manifiesto que 4 de cada 10 adolescentes en algún momento se han sentido tan tristes que han llorado y han deseado alejarse de todo y de todos. A ver, la pregunta del $1,000,000, honestamente, ¿quién de ustedes ha pensado algún día en su situación de morir? No hablo de matarse, sino de esa crisis existencial de, ¿y si me muriera? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría? ¿No les ha pasado? Sí, maestro, varias Sí, veces. Maru. Sí, a mí también. O sea, es algo normal, ¿eh? No se asusten, no crean que, ay, ya van a tener tendencias suicidas. No. Esta crisis existencial es normal. Te estás cuestionando varias situaciones. La idea contraria, ¿no? A la autoagresión es eliminarme, ¿no? Quitarme, no tener sentido, ¿no? Esto es diferente. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar por eso un momento de tristeza, ¿no? Un momento de dolor a una condición de tristeza y de dolor. En el transcurso de su adolescencia, 1 de cada 5 adolescentes piensa que la vida no merece la pena vivir. Fíjate cómo es muy alto, ¿eh? 1 de cada 5. Estos frecuentes sentimientos pueden dar lugar a un estado depresivo que puede no ser evidente para los demás. Esto es lo grave, cuando no nos damos cuenta, ¿no? Estamos tan ocupados, estoy hablando de la familia, cada quien en su mundo, ¿eh? Es un mundo un tanto esquizoide, ¿no? Que no observamos las conductas, no nos damos cuenta de que algo le está sucediendo y no se dan el espacio y el tiempo, nadie, ¿eh? Estoy hablando maestros, amigos, familia, no se da el tiempo para acercarse con la persona y con este muchacho, con esta muchacha, para ver qué le está sucediendo, ¿no? A veces uno dice, oye, mira, estás bien flaca, ¿no? Pero no tenemos conciencia de qué es lo que está sucediendo en relación a su peso. Está demasiado delgada, ¿qué está pasando? Y no le llamamos a los padres para que eh, platiquen con ella, observen qué toman, qué comen, qué esto, ¿no? Estaba viendo ya en la preparatoria, cuando estaba en la Salle, en la preparatoria, ahí en Panorama, eh, un, una chica tenía problemas de alcoholismo y inyectaba el jugo, el, el pack, ¿no? Del jugo, lo inyectaba con vodka, el jugo de naranja, y le inyectaba vodka. Y entonces se lo tomaba, y ahí en la escuela se lo tomaba. Entonces esto pasaba desapercibido para muchos, no. Había amigas que sí sabían, pero no decían nada. Hasta que un maestro se dio cuenta porque andaban jugando básquetbol y se acerca con ella y le dice, dame un poco de tu jugo. Y ella dijo, mejor le compro uno, maestro. No, dame. Y se dio cuenta. Entonces abordaron esa situación y era una niña muy responsable, con buenos resultados, con conductas sociales que no llamaban la atención de que hubiera alguna dificultad. Pero en su casa estaba muy desatendida, con ese sentimiento de soledad, y encontraba en el alcohol como el reconfortamiento, ¿no? Esto es muy, muy difícil.
Luego, las ingestas alimenticias excesivas, la somnolencia y las preocupaciones excesivas sobre su apariencia física pueden ser también signos de malestar o de disconfort emocional. La autoimagen es bien importante. A ver, aquí va más sobre, dicen sobre las niñas, no, también sobre los niños, ¿eh? Ingestas excesivas y luego viene el disconfort emocional. No se aceptan como están, porque siguen muchos modelos. Recuerden que estamos en una etapa de adolescencia y entonces siguen modelos sociales. Y los modelos sociales y la cantante, etcétera, tienen ciertas características físicas, entonces se quieren parecer a, o dentro del mismo grupo, ¿no? Se quieren parecer a, hacen lo que los demás, socializan una condición para pertenecer a un grupo, entonces ahí están. De hecho, no sé si ustedes observan este fenómeno en los grupos de adolescentes. ¿Mm? Ustedes no han pasado por esta condición, ¿verdad? Ninguna, yo no las veo. ¿O sí? O de los Carlos, Chema, se han encontrado con amigos que tienen problemas donde no se aceptan a sí mismos por sus condiciones, por sus características personales. Pues bueno, yo creo que todos nos hemos topado con dos, tres amigos que pues sí, como dijiste, no se aceptan, ¿no? Incluso uno, profe, bueno, yo en secundaria como que sí decía, ay, estoy bien gordito. Y entonces, pero luego lo grave es cuando comenzamos a caer en esta condición un tanto de confort, ¿no? No medimos esta situación de ver la salud. Estoy muy delgado, pero está en juego tu salud. Estoy muy gordito, pero no veo que estoy en riesgo en mi condición de salud. O sea, la pérdida de conciencia, esto es lo difícil, ¿no? Lo difícil. De forma más obvia, pueden aparecer fobias y ataques de pánico. Los estudios recientes han demostrado que los problemas emocionales del adolescente no suelen ser reconocidos ni siquiera por sus familiares o amigos. Entonces, las fobias, y son calladas, ¿eh? Se callan los adolescentes. Los problemas sexuales, los dramáticos cambios físicos de la adolescencia pueden llegar a ser muy preocupantes para algunos adolescentes, especialmente para aquellos que son tímidos y que no desean hacer preguntas al respecto. Fíjate bien sobre los problemas de la sexualidad. El adolescente es informado. Estaremos todos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos muchas fuentes de información. Tenemos la información escolar acerca del desarrollo, etcétera. Tenemos la información en el internet, ¿no? En el YouTube, no sé, tantas cosas. Bien, en los amigos. Pero luego no hay el acompañamiento. Una cosa es la información y otra cosa es la educación sexual. La información sexual, vean, en Estados Unidos abunda la información y siguen los embarazos en adolescentes. Papá y mamá adolescentes. En el otro extremo, las preocupaciones pueden ponerse de manifiesto en forma de presunción excesiva, tanto su capacidad sexual como sobre sus experiencias. O sea, presumen, ¿no? ¿Con cuántas te has acostado o con cuántos te has acostado? Y a que no te atreves a acostar. Y van, entonces, recuerden esta etapa de adolescencia, ¿no? Las edades. Inician la universidad también, ya se consideran mayores de edad, van a antros y es el acostón con el primero, la primera que se encuentran, etcétera, ¿no? No miden riesgos, están de manifiesta su presunción o sus deseos de decir, miren, tengo atractivo, tengo pegue, ¿no? Más de la mitad de los adolescentes tendrán su primera experiencia sexual completa antes de los 16 años. Asústense, ¿no? Estoy ahorita
bueno, en un break, ¿no? Con, con algunas asesorías que estoy dando en la escuela. Pero me encuentro en ambientes y no de escuela pública, sino de escuelas privadas, donde hay niños y niñas que ya tuvieron su primera relación sexual y tienen 10, 11 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luego tenemos embarazos en muchos chicos y chicas, y hablo chicos, porque pues, bueno, están ahí dentro de la relación en la secundaria y abandonan sus estudios por esa situación. Y pasa desapercibidos, pues ya nomás los consideramos como bajas, pero no hay una atención, un seguimiento, no hay ese acompañamiento. Pues entonces aquí los embarazos no deseados y los problemas de salud. Y ante esto, pues los contagios por SIDA, ¿no? Todo esto. Hay luego chicos que se acercan contigo y están sumamente angustiados porque supieron que no tuvieron una protección y entonces el SIDA. En un caso que también atendí, pues tiene tiempo también en un adolescente, el regalo de su papá al cumplir 15 años, pues fue un viaje a Acapulco y en Acapulco lo metió con una prostituta y la prostituta le puso con lápiz labial en el espejo ahí del cuarto, ¿no? Bienvenido al mundo del SIDA. Pues el muchacho así angustiado le dice a su papá y su papá lo toma a la ligera y dice, ay, no te preocupes, no pasa nada. ¿Sí? El muchacho murió a los 29 años por SIDA y fue su única relación que tuvo, porque comenzó con algunos problemas, algunos trastornos años después, ¿no? Y murió de SIDA aquí en el Seguro Social en la T1, ¿no? Ahí estaba siendo atendido. Entonces, digo, ¿no? Tenemos información, no tenemos educación. ¿O ustedes qué opinan acerca de esto? Gaby, ¿qué opinas de esto? Mm, Pues sí, yo pienso también, pero bueno, también pienso que como adolescentes hay veces que no pensamos lo que hacemos o no sabemos las consecuencias. Entonces, pues lo hacemos sin, pues sí, sin fijarnos en las consecuencias que puede tener. O sea que uno no es reflexivo, ¿verdad? Ujú. Pues dice, ¿cuál es la palabra o la frase que utilizan? Se me hizo fácil. Se me hizo fácil. Y hablo, se me hizo fácil en estas situaciones, ¿no? Se me hizo fácil, no lo pensé, es que yo no quería, ¿no? Y luego entramos en el dilema familiar. Cuando resulta ser que nuestro hijo embarazó a una adolescente, estamos hablando, empezamos a cuestionar a nuestro hijo. ¿Y estás seguro que es tu hijo? ¿Y estás seguro que tú fuiste? ¿No? Pero cuando es a la inversa, ¿no? Que es nuestra hija, entonces que te cumpla, ¿no? Que te cumplan. Esto es muy, no, muy complicado. Nosotros inclusive pensamos rápidamente que se case, ¿no? Como una manera de solucionar eso y a veces los mandamos a un infierno. Tenemos que ser muy mesurados, muy analíticos en la orientación y el consejo que podemos dar cuando se nos presenten estos casos. En la mayor parte de las ocasiones, las problemáticas de bajo rendimiento académico pueden ir acompañadas de problemas conductuales. Esto refleja al niño y al adolescente en su entorno más cercano y es posible que se refleje en su estado emocional. Entonces, hay problemáticas de bajo rendimiento, chéquense qué hay detrás de eso, analicen la dinámica de la familia, la dinámica de su entorno, de su grupo, no nada más escolar, sino de su grupo de amigos fuera de
de la escuela. Y esto les va a dar mucha información acerca de su estado emocional. Es muy importante ser sensibles ante estas situaciones y, de ser posible, dar orientación oportuna a los padres y los niños o adolescentes. Es decir, que en caso que no podamos atender las demandas que el niño y los padres necesitan, los refiramos con los especialistas. Entonces es el trabajo multidisciplinario aquí, y que nosotros tengamos psicólogos y psicólogas, pediatras, neurólogos, pediatras, etcétera. O sea, tenemos que tener estas relaciones para que nos podamos apoyar, ¿no? Y que nos permita a nosotros diferenciar si el niño o el adolescente tiene problemas de aprendizaje por causas emocionales y no por causas neurológicas, ¿no? Entonces, un problema emocional afecta seriamente el rendimiento de los niños, de los adolescentes. Los problemas de aprendizaje se caracterizan por una diferencia significativa en los logros del niño en ciertas áreas en comparación con su inteligencia. Se llama discrepancia. O sea, es muy inteligente, pero no tiene el resultado. Y lo vemos porque tenemos las pruebas suficientes para decir que tiene las capacidades, pero no tiene el resultado. Entonces ahí hay que atenderlos. Ya se va a terminar el tiempo. Nos vemos en la siguiente sesión. Ahí chéquenla a las 9, por favor. ¿Sale? Sale, Sí, maestro. profe. Bueno.